Hola chicos, este video es para los que no pudieron estar en el Zoom. Vamos a repasar el punto 4 y 5. El 1, el 2 y el 3 están explicados en otro video. En el punto 4 hay que completar los números de oxidación a partir de las reglas de asignación. Y en el 5 escribir los números de oxidación de cada átomo a partir de la estructura de Lewis. En el primero tenemos el ruidio, que está en el grupo 1. Es un metal, por lo tanto el número de oxidación es más 1. El hidrógeno puede tener más 1 y menos 1. Como está unido a un metal, el número de oxidación es menos 1. En el B tenemos el potasio, también del grupo 1, es un metal, el número de oxidación es más 1. El cloro, como está unido a otro elemento, bien, el número de oxidación, aparte es un halógeno, el número de oxidación es menos 1. Si está unido al oxígeno, puede tener 1, 3, 5 y 7. Por ejemplo, en el C, el yodo, bien, es un halógeno. Está unido al oxígeno. El oxígeno siempre va a tener número de oxidación menos 2. Hay excepciones, bien, cuando forman peróxidos y con el flúor, pero no lo vamos a ver. Siempre vamos a ver los compuestos binarios formando óxidos. Por lo tanto, el número de oxidación siempre va a ser menos 2. El hidrógeno, como es un halógeno, bien, puede tener número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Obviamente que acá el número de oxidación va a ser más 1. ¿Por qué? Tenemos 2 iodos, bien, multiplicamos más 1 por 2, da más 2. Menos 2, el compuesto es neutro, así que tiene que dar 0 la carga total. Vamos con el D. El D tenemos magnesio del grupo 2, por lo tanto, aparte de su metal, es más 2. Como dije, acá el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Tenemos el ácido bromhídrico, tenemos el hidrógeno unido a un no metal. Si el hidrógeno está unido a un no metal, bien, siempre la carga es más 1. Si está unido a metal, el número de oxidación es negativo. Por lo tanto, el bromo es un halógeno, siempre va a tener menos 1, bien, cuando está combinado con otro elemento, que no sea el oxígeno. Y por último tenemos azufre, bien, el octazufre, que es una sustancia, acá tenemos una sustancia simple, entonces el número de oxidación es 0. En el punto 5 tenemos que hacer la estructura de Lewis. En el primero tenemos metal, que es aluminio, y el oxígeno, que es un metal. Acá tenemos una unión iónica. El aluminio, bien, si nos fijamos en la tabla periódica, tiene que ser 3 electrones, por lo tanto se carga con más 3 y son 2 átomos de aluminio. El oxígeno, bien, son 3 átomos de oxígeno, tiene 6 electrones en el último nivel y acepta 2 electrones del aluminio, por lo tanto se carga con menos 2. Entonces el número de oxidación del aluminio es más 3 y el número de oxidación del oxígeno acá es menos 2. Tenemos acá en el B dos no metales, azufre y oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel y el oxígeno también tiene 6 electrones. Los dos tienen que llegar a 8, por lo tanto van a compartir electrones. En este caso van a compartir 2 pares de electrones. Los electrones que comparte el azufre son 2 y los electrones que comparte el oxígeno también son 2. La electronegatividad del azufre es 2,5 y la electronegatividad del oxígeno es 3,5. Por lo tanto, cuando queramos escribir el número de oxidación del azufre y el número de oxidación del oxígeno, tenemos que saber acá cuál es el más electronegativo. El oxígeno, al ser el más electronegativo, el número de oxidación que le corresponde es menos, y el azufre, al ser menos electronegativo, el número de oxidación que le corresponde es positivo. Como comparte 2 pares de electrones el azufre y el oxígeno, es menos 2 para el oxígeno y más 2 para el azufre. Por último, en el amoníaco tenemos el nitrógeno, que tiene 5 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos 3 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene un electrón y va a compartir un par de electrones con el nitrógeno.
el hidrógeno se estabiliza con 2 electrones en el último nivel y el nitrógeno, a compartir un par de electrones con cada hidrógeno, llega a 8 electrones. Como sabemos, acá el número de oxidación de nitrógeno va a ser negativo porque el nitrógeno tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, y el número de oxidación del hidrógeno va a ser positivo porque es menos electronegativo. Entonces, los electrones que intervienen en la unión, bien, los electrones que comparte el nitrógeno son 3, entonces el número de oxidación del nitrógeno es menos 3, y cada hidrógeno comparte solamente un par de electrones, solamente un electrón, entonces el número de oxidación es más 1. Bueno, la próxima actividad es número de oxidación de compuestos neutros. Tenemos, tenían que ver el video, bien, que estaba en la plataforma, y después en el punto 2 indicar el número de oxidación de cada elemento en el compuesto binario. Bien, tenemos en el primero a bario y oxígeno. Como saben, el oxígeno es menos 2, el bario, como está en el grupo 2, tiene número de oxidación más 2. Como ven acá, bien, da 0, más 2 menos 2 da 0. Es un compuesto bien neutro. La mayoría son compuestos neutros, por lo tanto van a tener 0 como resultado de las sumas de los números de oxidación. Acá tenemos calcio y azufre. El calcio está en el grupo 2, por lo tanto el número de oxidación va a ser más 2. El azufre tiene número de oxidación 2, 4 y 6. Bien, como solamente tenemos un azufre, el calcio tiene más 2, obviamente que el número de oxidación del azufre es menos 2. Se puede calcular bien con una pequeña ecuación. Si no lo sabemos, tenemos el calcio, que es más 2, se suma el número de oxidación del azufre, no lo sabemos, la suma de los números de oxidación tiene que dar 0. Por lo tanto, si despejamos el más 2, acá si despejamos la X, el más 2 pasa restando, entonces el número de oxidación del azufre es menos 2. Vamos acá con el cobre y el cloro. Acá el cloro, al ser un halógeno y estar combinado con otro elemento, tiene número de oxidación menos 1. El cobre tiene número de oxidación más 1 y más 2. Bien, tenemos que hacer una pequeña ecuación para saber cuál es el número de oxidación del cobre. Podemos decir, vamos a escribir de vuelta la fórmula. El número de oxidación del cobre no lo sabemos, por lo tanto es la incógnita X más, sumamos cuando pasamos al otro elemento, tenemos 2 cloros. El número de oxidación del cloro dijimos que es menos 1, lo ponemos entre paréntesis, por la cantidad, bien, cantidad de cloros son 2, por lo tanto esto tiene que dar 0. Resolvemos, esto menos 1 por 2 me da menos 2, igual 0, despejamos X, está restando, pasa sumando del otro lado del igual. Por lo tanto, el número de oxidación del cobre es más 2. Bien, da 0 porque acá tenemos que el cobre es más 2 y tenemos 2 cloros. Por lo tanto, menos 1 por 2, tenemos 2 cloros. Estos 2 cloros dan un total de menos 2. Entonces, da 0, ¿bien? El número de oxidación entonces del cloro es menos 1 y el número de oxidación del cobre es más 2. Tenemos acá en el D el óxido de manganeso, el oxígeno es menos 2. Acá el manganeso tiene estos números de oxidación, 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces, para averiguar el número de oxidación que utiliza el manganeso, tenemos que hacer una pequeña ecuación. El número de oxidación de manganeso no lo sabemos, por lo tanto ponemos X. Multiplicamos por la cantidad, que tenemos 2 manganesos, y sumamos. Tenemos el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, por la cantidad de oxígeno, que son 3 oxígenos. Bien, esto tiene que dar en total 0. Por lo tanto, resolvemos esta pequeña ecuación. Menos 2 por 3 da menos 6, igual a 0.
Lo que pasamos del otro lado es el menos 6, sumando, bien, nos queda más 6. Y por último pasamos dividiendo el 2, nos quedaría más 6 dividido 2. El resultado nos da más 3. Sería más 3 el número de oxidación del manganeso. Bien, como tenemos 2 manganeso, acá en total la carga positiva sería más 6. Y tenemos menos 2 para el oxígeno. La cantidad de oxígeno son 3, por lo tanto el total sería de carga menos 6. Menos 2 por 3 da 6. Esto da igual a 0. Por último, tenemos acá el oxígeno y el yodo. El oxígeno es menos 2. El yodo tiene 1, 3, 5 y 7 como número de oxidación. Para averiguar el número de oxidación que está utilizando el yodo en este compuesto binario, tenemos que hacer una pequeña ecuación. Tenemos X, es el número de oxidación del yodo, por la cantidad de yodo que tenemos 2, más el número de oxidación del oxígeno es menos 2, por la cantidad de oxígeno que es, multiplicamos por 7. Esto tiene que dar igual a 0. Bien, entonces resolvemos la pequeña ecuación. Esto menos 2 por 7 da menos 14. Esto da igual a 0. Pasamos el 14 sumando para el otro lado del igual. Entonces, por último, pasamos el 2 que está multiplicando, dividiendo. Esto nos da más 7. Entonces, el número de oxidación del yodo en este compuesto binario es más 7. Si ven, acá son 2 yodos, por lo tanto el total de carga es más 14. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. En total son 7. Menos 2 por 7 son menos 14. Esto da 0.